Bárbaro. Listo, ahora estoy grabando, ¿verdad? Sí, 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 ahí me aparece. sigue grabando. Bueno, muy bien. Gracias. Fenómeno. Entonces continuamos. El Código Civil contempla la posibilidad de que una persona haga, por acto de entre vivos, una No te lo puedo creer. partición de los bienes que van a quedar al momento de su muerte. ¿No es cierto? Es una alternativa más, digamos. Entonces, para definir, consiste en la partición de los bienes, no ya que se hace por vía entre los herederos y o por vía judicial, sino que la hace directamente el que va a ser el causante. ¿No es así? Y este es uno de los dos pactos sobre herencia futura que permite el código. ¿Queda claro qué es la partición por ascendiente? Sí, sí, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a ver algunas reglas a que tiene que atenerse el causante para realizar la partición. Si es casado el causante, si es casado el ascendiente, debe forzosamente incluir al cónyuge. ¿Es así? Si no lo incluye, no tiene efecto la partición por ascendientes. ¿Y qué pasa con los bienes gananciales? Si son bienes gananciales, y acá el código no hace diferencia, únicamente se puede hacer la partición por donación y en la que otorguen ambos cónyuges. Y acá nos apartamos un poquito de la regla del testamento, que con respecto a los bienes gananciales, el testamento podría diferenciarse entre bienes propias de administración de uno o de administración del otro, o de titularidad de uno y titularidad del otro, porque cuando son bienes gananciales de titularidad de uno, puede ser incluido en el testamento sin perjuicio de una recompensa que exista a favor del cónyuge. En cambio, si es un bien ganancial de titularidad del otro, no puede donar, no puede dejarse en testamento porque es un bien ajeno. Acá, si son gananciales sin distinción, corresponde la participación por donación y tiene que ser realizada juntamente con el cónyuge. ¿Correcto? Bien. Ahora, supongamos que una persona efectúa una partición por ascendiente y no incluye todos los bienes. Por ejemplo, yo tengo 5 campos y en la partición incluyo nada más que 4 de los campos. ¿Cuál es la solución que trae el código? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Es decir, queda un bien suelto. ¿Qué les parece a ustedes que sería la solución? Yo tengo 5 casas y tengo 4 herederos y le doy a cada heredero una casa. ¿Qué ocurre con esa partición? ¿Es una partición válida? ¿No lo es? ¿Qué idea me pueden aportar? Faltaría agregar ese otro bien, Y si porque no lo forma lega, parte. y si no lo lega, directamente pasa como pasa a la sucesión. Es decir, hay que hacer la sucesión de ese bien. Cuidado. Yo estoy preguntando, a ver si nos ponemos en precisiones terminológicas. La sucesión no es de un bien, la sucesión es de la persona, porque yo, como lo dije, parece que, como lo dije, está mal. Estoy hablando de que el ascendiente se encargó de particionar, de partir todos los bienes y algunos quedan sin partir. Entonces, en este caso, los bienes que han sido otorgados a algún heredero
pasan al heredero que ha sido designado, ya sea por acto entre vivos, si se eligió una donación, o en la sucesión, si es un acto mortis causa. Entonces, si no incluye todos los bienes y se realizó la partición por donación o se realizó por sucesión, en forma testamentaria, ese bien, en el primero de los casos, hay que hacer la sucesión del causante e incluir ese bien. Y en el segundo de los casos, ese bien que no está incluido dentro de la partición se divide entre los herederos conforme a derecho. ¿Fui claro? Sí, sí, doctor. Entonces, repito, sobra un bien. Si se hizo por donación, hay que abrir la sucesión del causante e incluir ese bien. Si se hizo por testamento, hay que abrir la sucesión y ese bien queda como un bien no incluido en los legados. Entonces se repartirá conforme las leyes según el orden sucesorio dado por el Código Civil. ¿Correcto? Bien, Sí, correcto. O sea, sí, ese bien que no fue otorgado por una vía ni por la otra, lo que sí, hace es abrirse como el ave intestato, que es el legal. Entonces ahí se repartirá como corresponde según dice la ley. Eso sería. exactamente, exactamente. Gracias, doctor. Eso si la partición se hizo por donación. Pero si se hizo por testamento, igual hay que abrir la sucesión del causante. Pero ese bien se considera como no incluido dentro de las mandas testamentarias, entonces se divide como si hubiese sido una sucesión ad intestato. Es decir, se procede como se debe proceder siempre. Sería el caso en que en una sucesión haya 5 bienes, 4 de ellos legados, y el otro no está legado. Entonces, ese bien, forzosamente ustedes a esta altura lo saben, se divide entre todos los herederos conforme a la parte que le corresponde. ¿Fui claro? ¿Puedo seguir adelante? Sí, sí. Muy Sí, bien. doctor. Bueno, ¿qué pasa con los bienes donados y los bienes que han sido dejados en testamento, en legado, al momento de efectuar la partición? Para solucionar esta diferencia que va a surgir, esta futura acción de reducción que puede surgir, eh, incluso más. Ustedes fíjense que cuando es una partición por ascendiente, no va a haber sucesión. Entonces, si hay un bien que se excluyó de la partición o se excluyó de la sucesión, va a dar después origen a una acción de reducción. Entonces, para evitar este problema, en el momento de efectuar la partición, el causante debe colacionar los bienes que hubiera donado o que hubiera legado. ¿Queda en claro? Si es un legado, a través de la revocación del legado. Y si es una donación, si hubiese procedido la revocación, mediante la revocación, que no en todos casos ocurre, y si no, mediante la integración en dinero. ¿Quedamos en claro? O Sí, más o doctor. menos. ¿Todo claro? Sí, Bien. sí. Sí. Además, en la partición por ascendiente, el causante puede otorgar una mejora testamentaria. Ustedes se acuerdan lo que es la mejora, ¿no es cierto? Y la Sí. debe otorgar o la puede otorgar dentro del instrumento que haya usado para hacer la partición,
ya sea un contrato de donación u otro testamento. Pero no puede afectar la porción disponible, no puede afectar la legítima de los herederos legitimarios, en cuyo caso, si le hiciere, ¿qué va a proceder? ¿La acción de qué? ¿De reducción? Ya sea de reducción, ya sea de colación. De acuerdo si la partición ha sido realizada solamente a los herederos o también a otra persona que eventualmente hubiese podido ser heredero, porque ustedes no se olviden que nosotros en la sucesión tenemos al heredero y al legatario. Incluso más, al heredero podemos tener herederos que son forzosos y herederos que no son forzosos. Si la persona distrajo su parte disponible en favor de un tercero, ¿qué acción corresponde? Colación. No, de un tercero, que no es heredero. Cuando Legatario. No. Legatario. No. A ver, lo voy a explicar de nuevo. La rey persecutoria. Antes que esa. Repito el caso. Una persona hace una partición, ¿no es cierto? Y entonces, en esa partición, incluye a un tercero no heredero, a un tercero no heredero que pueda estar incluido dentro de la partición y a través de cuya institución se viola la legítima. Un tercero no heredero. ¿Qué acción procede? La de reducción puede ser. Exactamente, la de reducción. Y si distrae una parte mayor de la disponible en favor de un heredero, ¿qué acción procede? La de colación. Colación. Perfecto. Doctor, ¿y los efectos reipersecutorios? Sí. ¿Esos los tiene siempre la de reducción contra un tercero? Siempre, salvo que la enajenación haya sido de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso se transforma en un crédito. Y aquí Gracias. abrimos un paréntesis. ¿Ustedes se enteraron de los nuevos cambios que se introducen en el Código Civil con respecto a la acción de reducción? Sí, nos Sí, el comentó tema el de doctor Pagni. Muy bien. ¿Qué les comentó? que vuelve a ser como el código anterior, digamos, en el cambio que hubo en el 2015, en agosto del 2015, el Código Civil lo había dejado de lado y ahora es como que volvía, digamos, a tomar caución, digamos, por donación, o sea que la persona puede donar en vida los bienes que él crea conveniente a quien él determine. Bien, y si a través de eso se violó la legítima, ahora viene el cambio. ¿Qué procede? Se deberían arreglar entre los herederos porque el título ese no es observable, eso es lo que hablamos ayer. Perdón, no escuché lo que dijiste. Que se deberían como arreglar entre los herederos porque ese título ya no es observable. Exactamente. Ese título ya no es observable, entonces lo que procedería sería ya no la acción de reducción por ese bien que salió de la masa, sino una acción de colación entre coherederos. Entonces, entre otras consecuencias, cesa la acción res persecutoria. Y esto era
porque, a ver, veo que lo han entendido bien, ¿eh? Y esto era porque cuando ustedes tenían un bien donado, era como que tenía una capitis diminutio durante 20 años. Porque ¿qué podía pasar si ustedes compraban o aceptaban en garantía o aceptaban en hipoteca un bien donado? En cualquier momento pasaba qué cosa. Podían Aparecía el revisar. que era titular, o sea, el que era, digamos, heredero. Cualquier persona que se considera heredero. Exactamente. Y ustedes podían en cualquier momento perder la propiedad de ese bien. Entonces, con la nueva disposición, ya no existe más la acción persecutoria, o sea que el tercero, el beneficiario de la donación o quien compró un bien donado, ya no está temblando de que parezca un heredero que tenga mejor derecho para controvertir, para sacarle el bien, sino que es una cuestión entre herederos, es una cuestión de valor. No pueden perseguir el bien, sino que se puede, el heredero que aparezca, exigir el valor de aquella parte en que se violó la legítima contra los mismos herederos, pero ya no la res persecución. De lo que dijo el doctor Pañi y lo que digo yo, ¿queda claro cuál es el asunto? O más o menos. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. ¿Quién me ayude y me lo explica? A ver. A ver si lo entendí. A ver, sí. Anteriormente el Código Civil, en el Código de Vélez, decía esto que se estimaba que no había la red con la parte de persecución, digamos. Con el cambio del Código Civil, esto queda en desuso y vuelve otra vez como que el heredero puede reclamar a quien obtenga ese bien o adquiera ese bien, Exactamente. adquiera ese bien, va a tener que responder hacia el heredero. Ahora con este cambio lo que puedan hacer los herederos es vender con ese bien. O sea, con ese bien, sí, con el bien que estamos hablando en cuestión. Muy bien. Ahora, ese bien, los herederos lo venden, la persona que adquiere ya va a estar tranquila de poder adquirirlo, y si aparece un nuevo heredero, va a tener que reclamarlo enfrente, digamos, o sea, contra los herederos que lo vendieron para que le den el porcentaje que le corresponde. Exactamente. Pero no perseguir el bien. No, el bien ya o sea, el bien ya estaría consolidado. bien negociado, vendido, hay un contrato consolidado. Perfecto. Y lo mismo que dijo usted, que está muy bien, se aplica para el donatario. Resulta que ustedes en el año 1900, no voy a poner 1920 porque ya hubiese ocurrido la prescripción. Ustedes en el año 1000, estamos en 2020, en 2010, una persona les donó un bien. En 2020 se muere y en 2023 aparece un heredero que vivía, no sé, en la península de Kamchatka, diciendo, violaron mi porción legítima. Yo quiero que se reduzca de ese bien donado. Bueno, ahora ya no lo puede pedir. Ahora lo que puede pedir a los coherederos es el valor de ese bien donado. Creo que les quedó claro a ustedes. Lo importante es que les quede claro que cese el efecto persecutorio, pero el que estuvo preterido, el que estuvo excluido, puede pedir ya una acción de colación y no de reducción. Bien, me alegro de que me hayan dicho lo del doctor Pañi, porque quiere decir que lo escucharon y que me escucharon a mí cuando hice la pregunta. Gracias. No siempre pasa. Bueno, continuamos entonces. Una de las formas de hacerlo es, dijimos que estábamos en el tema siguiente, puede hacer una mejora solamente por la porción disponible. Pero si la hace, debe expresarla
de forma, perdón, la redundancia, debe ser en forma expresa, porque si no lo dice y mejoró una parte, se va a entender como que violó la igualdad entre los herederos, y en ese caso va a corresponder la acción de colación. Entonces puede mejorar hasta que concurra su porción disponible, pero si lo hace, deberá expresarlo. Si no lo expresa, procede la colación, la acción de colación. ¿Quede claro? Sí. Bien. Sí. Yo, a ver, lo que no quede claro, ustedes me preguntan, como hacemos siempre. Lo importante es que se entienda la cosa. Sí, bueno, obvio. muy bien. Vamos a empezar a hablar de una de las formas que tienen de hacer la partición, que es la partición a través de la donación. Entonces, en la donación es directamente un contrato de donación, es un contrato que se perfecciona con la aceptación del donatario, que no siempre tiene que ser realizada en el mismo momento. Es un contrato de donación como un contrato de donación de los que explica el Código Civil en la parte de contratos. Entonces, en vez de decir, cuando yo me muera, la casa le queda a Juan, el campo le queda a Pedro y el barco le queda a José, dice, en este momento dono a Juan la casa, a Pedro el campo y a José el auto, no creo que había dicho, el barco. ¿Correcto? Es decir, que sería lo que se llama vulgarmente, pero no científicamente, una sucesión entre vivos. En realidad lo que no hay es una sucesión, sino que hay una donación. La otra forma es redactar un testamento para decir a quién le va a corresponder cada parte. Cuando se hace por donación, una limitación que tiene es que no se puede donar sobre bienes futuros. ¿Mm? En el caso, a ver, para que ustedes apliquen e integren lo ya aprendido. En el caso de que fuese una partición testamentaria, ¿podría incluirse un bien que no existe, un bien que existirá en el futuro? Entiendo que no. ¿Podría ser el fideicomiso? ¿Cómo? ¿Podría ser el fideicomiso, por ejemplo, con este dinero? Podría ¿Podría ser. armar, o sea, algo a futuro? Podría ser un Sí, fideicomiso. podría ser. Podría ser. ¿Y en qué otro caso podría ser? En que, por ejemplo, a un legatario se le otorgue un bien que no está en la sucesión y que se ordene adquirirlo a los herederos para entregárselo al donatario. ¿No es cierto? Es decir, yo le instituyo legatario a Juan en un departamento del partido de Coronel Vidal, el partido Mar Chiquita, y los herederos tienen la obligación de comprarlo para entregárselo. Eso se puede hacer válidamente, ordenar su compra. Y entonces ustedes saben que el heredero debe comprar un bien de las características impuestas por el testador que esté dentro del valor común y ordinario de plaza. Porque yo no puedo, si tengo 10.000 pesos de valor hereditario, ordenar que compren un triplex en la Avenida Libertador en el mejor barrio de Buenos Aires. Entonces el heredero puede excusarse. ¿Es así? Y debe nada más que lo que podría valer un bien dentro del contexto hereditario. Y otro caso es un bien que no exista y que se disponga de un dinero para
que sea comprado, adquirido o constituido después de la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, perfecto. Sobre bienes futuros, cuando vimos objetos que se pueden legar. Muy bien. En este caso, cuando es por donación, y es lógico, no se pueden incluir bienes futuros o bienes que no existen, por una sencilla razón. ¿Cuándo queda perfeccionado el acto jurídico unilateral del testamento? ¿Cuándo se perfecciona? Porque los actos jurídicos unilaterales se perfeccionan. ¿Cuándo queda perfeccionado el acto jurídico unilateral del testamento? ¿La firma? Ah, no sé. Ah, acá me escriben. Cuando es declarado válido. ¿Yo qué pregunté? ¿Con la firma del testador? Ah, no, perdón. Con la muerte. Con la muerte. Ah, Un testamento que estuvo latente. Perdón, yo no sabía que me podían escribir acá en la pantalla. Y se lo digo a Ailén que me escribió. Muy bien, gracias. No, por favor. El que pide perdón soy yo porque yo no entiendo estas cosas. Ustedes tienen un acto jurídico que es un testamento unilateral, que no es entre vivos, sino que es mortis causa. Queda ahí quietito, tapadito. ¿Y cuándo se enerva ese derecho? En el momento de la muerte. ¿No es así? Entonces, el acto jurídico queda perfeccionado, ya lo sabemos, en el momento de la muerte. ¿Correcto? Sí, sí. sí. Perfecto. En la donación, yo no puedo incluir bienes futuros. ¿Por qué? O bienes existentes. ¿Cuándo queda perfeccionado el acto? Ustedes que ya son avesados estudiantes de Derecho, próximos abogados, ya lo tienen que saber. ¿Cuándo queda perfeccionado el acto en la donación? Cuando el otro acepta. Perfecto, cuando el otro acepta. O sea que es un acto que se perfecciona en vida del causante. Y un principio general del derecho, y esto es importante, y lo voy a recalcar, el testamento se perfecciona cuando muere. La donación se perfecciona hoy o mañana, en el momento de la aceptación. ¿No es cierto? Y hay un principio de derecho que dice que nadie puede transmitir un mejor derecho del que tiene. Y cuando se considera operada la transmisión por un acto entre vivos, por la donación, ya lo dijeron, Con la aceptación de la otra parte. con la aceptación. Entonces ustedes estarían transmitiendo un derecho mejor que el que tienen al momento de la conclusión del perfeccionamiento del acto jurídico. Y eso no lo pueden hacer. Yo no puedo vender la casa de ustedes. ¿No es así? O yo tengo sobre mi casa, la casa donde vivo, el derecho de posesión. Yo puedo transmitir la posesión, pero no puedo venderla porque es un derecho mejor que el que tenía. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Estamos? Doctor, ¿cuál es el principio entonces que determina la partición por donación? El ¿Qué principio, sería? ¿La aceptación? el principio es el siguiente. El acto se concluye por la aceptación, ¿no es cierto? Pero el acto queda empezado y concluido en un momento dado, no esperando a la muerte del causante. Entonces, al quedar concluido, queda ese acto inmerso en el principio general de que nadie puede transmitir un derecho mejor del que tiene. Cosa distinta ocurre en los testamentos en que la ley autoriza específicamente a legar bienes que no se tienen, pero que se pueden llegar a tener antes del perfeccionamiento, que es con la muerte,
o de que se dio orden de adquirir o fundar al momento de la muerte. Y ya no ocurre tanto por el tema de del mejor derecho, sino ocurre por el tema de la libertad en las disposiciones testamentarias. Conclusión. Yo si tengo 4 casas y tengo una quinta que estoy por comprar, una casa, la casa número 5, no la puedo vender, no la puedo donar porque no es mía. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo me muero, puedo decir, yo quiero que con la plata le compren una casa a tal persona. O dejo una plata para que realicen una fundación. Entonces, partición por donación, no se pueden incluir bienes no existentes. Testamentaria, sí se pueden incluir bienes no existentes. En la donación no se puede porque nadie puede transmitir un derecho mejor del que tiene. En la testamentaria, porque ya ese principio cede ante las disposiciones escritas en la ley con respecto al testamento. ¿Soy claro? Además, fíjense ustedes lo siguiente. Yo le dono a mi hijo la casa de ustedes. Entonces mi hijo, conmigo vivo, van y decimos, che, por favor nos da la llave porque esta casa me la donaron. ¿Sería correcto, sería válido eso? No. No. No, no. No sé si fui muy claro. ¿Alguien me lo puede explicar? Que en la donación no se acepta transmitir bienes futuros o que no existen por la aplicación del nemo plus iuri, que es que uno no puede transmitir un derecho mejor que el que no tiene. Perfecto, hasta Porque ahí la está donación, perfecto. Sí, porque la donación se perfecciona con la aceptación por la otra parte, lo que no pasa con perfecto, el testamento. perfecto. En cambio, en la partición por testamento, En la partición por testamento se puede, en el caso de que la ley autoriza específicamente a hacerlo. porque la ley autoriza específicamente hacerlo. Y entonces existe una orden mía de, en primer lugar, si yo el bien lo adquiero antes de morirme, ya el bien al momento de del perfeccionamiento estaba existente. ¿Lo entienden eso? Yo a Juan Sí. le doy la casa, a Pedro le doy el auto y a José le doy el avión. No lo tengo al avión. Pero en el momento que se perfeccionó, el avión ya existía. ¿Mm? O dejo un fondo con la obligación con cargo de los herederos o de otros legatarios de adquirir el bien. Me parece que lo que dijo su compañera en la primera parte de la donación estuvo perfecto. Y si entendieron lo que yo les dije recién, ya está entendido la limitación de la partición por donación y la partición a través de la forma testamentaria. ¿Quedó claro? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Muy Sí. bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de testamento, desde el momento en que nos encontramos y empezamos a hablar del testamento, sabíamos que el testamento debe ser un acto único y que se autosatisfaga. En cambio, cuando estamos hablando de partición por donación, estamos hablando de un acto presente y tiene que observar las formas testamentarias la donación. ¿Cómo, doctor? Bien, nosotros cuando hablamos del testamento, desde que empezamos a hablar, dijimos, el testamento tiene formas que son sacramentales. ¿Se acuerdan? Faltaba una de ellas y ya el testamento no era válido. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Sí. El testamento debe ser un acto único.
Yo tenía que poner la fecha, mi voluntad de testar, nombrar a los herederos y firmarlo. No podía yo decir, los herederos son los que están en la libreta de mi mesita de luz. Y el otro es, eso tenía que ser un acto único, que empezaba y terminaba. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Sí, sí, Bien. sí, formal y Podía, todo. bien, podía ser efectuado en testamento hológrafo, es decir, yo hago el testamento en el papel, en el reverso del papel de la lista de la panadería, de la fiambrería, y el testamento era válido. Ahora, les pido que se abstraigan de esos principios, porque cuando estamos hablando de partición por donación, ya nos apartamos del testamento, y esto a veces el alumno no lo llega a comprender, o no lo llega a asimilar, o lo pasa por encima. Cuando ustedes están haciendo una partición por donación, ¿están otorgando un testamento? No, estamos No, haciendo un no. contrato. Un contrato bilateral y un contrato Que que tiene su escapa al nombre. derecho sucesorio, sino que es el derecho de contratos. Entonces, ¿se puede hacer una donación hológrafa? No, porque la ley expresamente lo impide, tiene que ser por acto público. ¿Tengo que poner los dos testigos? No, porque la ley no lo prevé. ¿No es cierto? Y la última pregunta, la pregunta del millón. ¿Debe ser un acto único? Es decir, que yo concurro al notario y le digo que la casa es para Juan, el auto para Pedro y la lancha para José. Y si me quedó pendiente un campo en Coronel Vidal, ¿qué pasa con esa donación? ¿Qué pasa con esa partición? ¿Es válida o no es válida? ¿No es Es lo que válido. hablábamos hoy? Sí, acá Que es válido y después el otro bien se va a no, tomar. no, no. Ailén dice, dijo una cosa y yo lo voy a reformar un poquito. Como es un acto jurídico, como es un contrato en general y no es un testamento, nada dice, ninguna manda del código dice que no podrá hacerse en distintos instrumentos y en distintos momentos. Entonces, abstráiganse de este momento del testamento, que se necesita la unicidad, para ir al contrato de donación, que es un contrato en general, que no necesariamente deben ser realizadas todas las donaciones en el mismo acto. Entonces, yo puedo hacer una partición por donación. En el año 80 dejé el auto a Pedro, en el 82 el campo a José, y en el año 95 el avión a Marta. Entonces, conclusión es, si yo en una donación no incluyo todos los bienes, perfectamente bien puedo hacer otra donación donde incluya un restante bien y de esa forma dejar en paridad a todos los herederos. Testamento, acto único. Donación, los contratos que quiere hacer. Entonces, Pero doctor, una pregunta. sí. Eh, o sea, no hace falta que sea un acto único, puede ser varios actos, pero ahora, si llega la hora y el causante fallece y quedaron bienes, ahí sí es lo que decía la compañera Cleopatra, de que los bienes que quedaron entran a la sucesión. Exactamente. Ahí está. Exactamente. La conclusión es perfecta. Exactamente. Es como cuando yo hablaba de los principios generales de la partición, que si no todos los bienes están incluidos, el bien que queda hay que promover la sucesión. Entonces, acá en las donaciones, yo puedo hacer un único acto en que dispongo de todos los bienes, o distintos actos, ¿no? En distintos años, distintas escrituras. Muy bien. Si quedan bienes que yo no doné, como su compañera dijo muy bien,
hay que promover la sucesión y estos bienes integran la masa hereditaria, serán titulares los herederos, y ahí habrá que ver si hubo o no hubo un exceso en la legítima o se cometió una disparidad entre las porciones de los herederos. Pero creo que está perfectamente correcto. Si todos los bienes están incluidos en una, 10, 15, 25 donaciones, está perfecta la participación por ascendientes. Si queda algún bien colgadito, al momento de la muerte, ese bien hay que promover la sucesión para incluirlo dentro de ella. Lo que estoy diciendo no es ni más ni menos de lo que me dijeron ustedes recién. ¿Quedó claro? Me parece que sí, porque es lo que ustedes me dijeron. Sí, sí. Muy bien. A su vez, y les repito, saquémonos un poquito de encima el tema testamentario, porque estamos hablando, el instrumento testamento, porque estamos hablando de un contrato bilateral. ¿Se puede transmitir la propiedad, solamente la propiedad plena, o se pueden reservar derechos? El donatario. Sí, el uso y goce. Se puede reservar derechos. Se Sí, puede reservar derechos. Y ustedes saben que normalmente lo que se reservan es el derecho de usufructo. El derecho vitalicio de usufructo. Para que ningún heredero se lo saque antes de que se muera. Dicho en criollo. Entonces, donan la nuda propiedad. Y se reserva el derecho de usufructo. También puede ser la propiedad, reservándose el derecho de uso, de habitación, de superficie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Queda claro, ¿no? Sí, doctor. Sí, sí. Sí, doctor. Continuamos. También el ascendiente que está otorgando la donación puede reservarse o derechos reales sobre los inmuebles o reservarse en favor de los donatarios una renta vitalicia. Yo les doy a todos mis propiedades, pero me tienen que pagar $1000 cada uno por mes. En cuyo caso es una donación sujeta a condición, y si la condición no se cumple, cae la donación. Repito, no estamos más en derecho sucesorio, estamos en derecho de contratos. ¿Queda claro eso? Muy sencillo. Sí. Puedo reservarme un derecho real, el usufructo, o un derecho personal, que me paguen todos los meses una renta, o todos los días, todos los años. ¿Quedamos? Sí, doctor. Bien. Nosotros tenemos acá una novedad, que es el derecho, el heredero omitido. Omitido. Entonces tenía 5 hijos. Y donó a 4. Y quedó uno sin donar. ¿Cuál sería la primera respuesta para decirnos la solución que tiene ese heredero? Fue excluido. O sea, se los digo a propósito para que se equivoquen, ¿eh? Fue excluido. Entonces a ustedes ya, ¿qué les salta? Fue excluido. ¿El causante está vivo? La indignidad, si fue excluido, la indignidad. No, porque, a ver, directamente no lo incluyeron. Ah, no sabía que estaba. O sabía y a propósito no lo quiso excluir, y es forzoso, y es legitimario. ¿Qué es lo primero que les salta a ustedes? Doctor, ¿el causante Petición de sigue herencia. vivo? El causante sigue vivo porque acuérdense que esto no surte efectos después de la muerte, surte efectos en vida. El causante está vivo, pero un heredero forzoso, legitimario, vio violada su porción de legítima. Entonces, cuando se viola la legítima, hay que, ya, saltan como una rana, hay que hacer ¿qué acción? Páfate, a ver. De revocación. Perfecto, reducción o revocación. Y yo dije esto para que ustedes se equivoquen
y poder decirles no. O sea, ¿saben? Lo digo porque del error de un compañero y la corrección de un profesor se aprende más que cuando el profesor monocordemente lo dice. No, no es para equivocarse, ¿no es cierto? No, no. Puede colacionar. ¿Se dan cuenta entonces? Cuando un heredero es omitido en la partición por donación, no corresponde la reducción, corresponde la colación, que es equiparar los valores. ¿Fui claro? Doctor, pero ¿esto lo puede hacer una vez que muere el causante o con el causante vivo? No, porque acá tenemos que tener en cuenta que nos apartamos del derecho testamentario y nos fuimos un ratito al derecho de los contratos. Bien. Pero lo importante es que ustedes bien creían, como hubiera querido yo si no lo hubiese leído cuando iba a la facultad y cuando se reformó el código, el heredero excluido, acción de reducción al complemento. No, fíjense, heredero excluido, ustedes contestaron con lógica, pero bueno, no es así. Lo que puede es colacionar, pedir la colación, pero no la reducción. Entonces se hace menos gravoso. Se hace menos gravoso. ¿Queda claro? Se buscan simplificar los trámites. ¿Fui claro en esto? Sí, doctor. ¿O a Sí. alguien le quedó una duda? Bueno, continuamos. No. Repito, ¿cuándo se considera perfeccionada la división? La donación con la aceptación. Con la aceptación, perfecto. Ergo, los valores de los bienes, ¿a qué momento se consideran? Al momento de aceptar. Al momento de que se perfecciona la colación. Perdón, al momento que se perfecciona la donación, que es con aceptación, y entonces, cuando estemos todos los bienes en condiciones de ser valuados, ahí podrá pedir alguno si se viola su porción, la igualdad de su porción. ¿Mm? Entonces, el valor de los bienes al tiempo de hacer la donación. A su vez, y ahora volvemos a una particularidad del derecho sucesorio, los donatarios quedan obligados por evicción. ¿Qué era la evicción? A ver si alguien me hace acordar. ¿Cómo? Perdón, no escuché, Claro. se me cortó. Los donatarios quedan obligados por evicción. Y acá nos vamos de nuevo al derecho sucesorio. A ver si alguien me hace recordar, porque yo estoy viejo, qué era la evicción. La evicción ocurre cuando ustedes transmiten un bien por donación, compraventa, lo que sea, y viene un tercero con mejor derecho y los priva del bien. ¿Mm? Entonces, yo resulta que les vendí una casa a ustedes, pero esa casa había sido adquirida por mí con una escritura falsa. Y viene el verdadero dueño. Eso es la evicción, que ustedes pierden el derecho transmitido porque viene alguien con mejor derecho que se lo reclama. Los donatarios de la partición quedan obligados con el codonatario por evicción. Explicado en castellano. Si dejo 5 casas, una para cada una, y al quinto le viene el titular registral que demuestra que yo la robé a la casa, los codonatarios le deben a él su parte por el bien que perdió. Cuando ustedes compran un bien, dicen que el vendedor queda obligado por evicción y vicios redivitorios. Evicción, repito, es cuando viene un tercero con mejor derecho
y los desplaza a ustedes del derecho que yo transmití de propiedad. ¿Quién queda obligado? Queda obligado el vendedor, el transmitente. En este caso, no queda obligado el donatario, sino que quedan obligados, perdón, no queda obligado el donante, sino que quedan obligados los otros donatarios. ¿Fui claro en eso? Sí, doctor. Sí, sí. Muy bien. Sí, Muy sí. bien. Sí. La donación puede ser revocada en los casos en que se autoriza en el derecho civil en general la revocación de la donación, que sería ingratitud, negar alimentos, incumplimiento de las cargas, que yo les dije hace un rato, y también se agrega la de indignidad, que es un instituto propio del derecho sucesorio. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta y para hacer? No. Bueno, vamos a hablar por último entonces. A ver, vamos a retomar un poquito para que la rama no nos impida ver el bosque. ¿De qué hablamos hoy? Digo, para Formas. situarnos, ¿no? Donación y la partición por testamento. Partición por Ascendientes o por donación. ascendientes. La partición por ascendientes se puede hacer de dos formas. Por donación, que ya la terminamos, o por testamento, que lo vamos a ver ahora. A veces yo me voy un poquito para atrás porque trato de mostrar las cosas desde más arriba, de un vistazo general, para que estemos ubicados en qué estamos estudiando, porque a lo mejor la rama nos impide ver el bosque. Entonces estamos con la donación y perdemos de vista, aunque sea inconscientemente, que estamos hablando de un tema sucesorio que es la partición. Partición por... empezamos a hablar de partición, que se puede hacer después de muerto, judicial o extrajudicialmente. Ahora, vamos a ver una clase especial de partición, que es la partición por ascendiente, que la puede hacer con unos principios generales de dos formas. A través de un contrato de donación o a través de un testamento hecho y derecho. ¿Correcto? Vamos a empezar a hablar ahora del testamento, de las particularidades de la donación, de la partición hecha por testamento. Acá yo otorgo un testamento que dice: después de que yo me muera, la casa es para Juan, el auto para Pedro y el campo para José. Pero después de que yo me muera. Bien. En las particularidades de esta donación, la enajenación posterior al testamento de los bienes que yo partí no afecta la donación. Perdón. No afecta la partición, sin perjuicio de la responsabilidad de los herederos de contribuir por los daños que le provoca al heredero instituido la desaparición del bien. Entonces, en concreto, deben entre todos, por la porción que les corresponde, pagarle lo que hubiese correspondido del bien si el bien hubiese existido, descontándole a él también la parte que pierden todos por haberle pagado al coheredero. ¿Fui claro? El testamento posterior no afecta, la enajenación posterior no afecta la validez del testamento, pero los coherederos deben entre sí compensarse la masa, el bien que fue excluido de la masa hereditaria. ¿Seguimos? Bien. Doctor, ¿Sí? me perdí. Sí. O sea, acá se otorga testamento diciendo qué bien le va a tocar a cada heredero. Sí. Y después pasamos a que se enajena uno de esos bienes. Claro. Mira, ¿En la qué casa... momento? A ver. Yo instituyo heredero en el año... hago una partición testamentaria en el año 80. ¿Sí? Tenía 5 casas. En el año 96, la casa que yo le otorgué a Juan la enajeno. Entonces, Juan, cuando yo me muera, ¿con qué se va a quedar?
teóricamente. Con el porcentaje de todos los demás que hagan ese bien. Claro. Es decir, al principio Entonces, diríamos, se queda con nada, pobre. No. sí. No invalida la partición, no invalida el testamento, y el resto de coherederos debe compensarlo por la parte que él perdió. Entonces, ¿esa enajenación es con el causante vivo? Con el causante vivo. Ajá. Porque el único que Entonces, puede enajenar es el causante vivo porque son bienes de él. claro, pues todavía no falleció y siguen a su nombre. Exactamente. ¿Les queda claro? ¿O no? Sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, la enajenación de un bien no afecta la partición testamentaria, pero los coherederos deben compensarlo. ¿Mm? A los Y esa efectos... compensación, Sí. perdón, ¿Cómo? doctor, Sí, esa ¿cómo no? compensación Sí. va a suceder una vez fallecido el causante. Exacto, porque hasta que no muere el causante no tienen ningún derecho. Entonces Nosotros, ese heredero queda esperando sin nada, en principio, hasta que el hecho suceda. exacto, porque todos los herederos quedan sin nada hasta la muerte. Claro, claro. El hecho de que a vos te hayan otorgado por partición testamentaria un inmueble, un bien, no significa, vos también te quedás en Pampa y la Vía hasta que muere la persona. Es como una sucesión común. Ustedes no tienen nada hasta que la persona se muere, sea legítima, sea legal o sea testamentaria. Todos los herederos se quedan sin nada hasta que la persona muere. Esa es la esencia del derecho sucesorio. Por eso yo les decía, tengamos mucho cuidado en este tema de partición, porque cuando hablamos de la donación, nos vamos del derecho sucesorio a contratos en general, que es el contrato de donación. Y ahora volvemos al derecho sucesorio con sus particularidades. En la partición le tienen que pagar acá me pregunta Irene, los coherederos a aquel heredero que se vio privado de su parte asignada. Vamos a ver, hacerlo fácil. Tengo 100.000 pesos en el Banco Provincia, 100.000 en la Nación y 100.000 en el Santander. Y 100.000 en el Patagonia. Saco los 100.000 del Patagonia que se los había dado a Pedro. Entonces, ya la porción a heredar no son 400.000, son 300.000. Entonces, se reduce la parte de todos y todos lo compensan a Pedro para que tenga la parte que le hubiese correspondido en caso de que el dinero hubiera estado en el Banco Patagonia. Pero no le dan los 100.000, porque todos los herederos a lo mejor en vez de recibir 100.000 reciben 60.000 y con esa porción se le hacen los 60.000 que hubiera recibido el heredero cuyo bien yo enajené. Conclusión. Si se enajenan bienes, la partición es válida, pero los herederos deben compensar a aquel cuyo bien otorgado fue enajenado. ¿Me entendieron? Sí, sí, doctora. A mí me surge una duda, porque en el Sí. artículo 24-21 dice en la parte final, Sí. Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición. Perfecto, excepto por acuerdo unánime. Y eso me mató, Claro. porque o sea, si dijimos que vamos a repartir y después acá, excepto por acuerdo unánime, no entendí ahí. Porque el acuerdo unánime se refiere a que los beneficiarios vuelvan a hacer entre ellos una partición. No ya del causante. No del causante, Ah, entre perfecto. ellos. Perfecto. A ver. Perfecto. El acuerdo va a ser para corresponder al que le faltó, no para no darle. Ese es el acuerdo unánime. Claro. Ahí está, eso me confundía. Eso me confundía porque digo, bueno, por ahí resuelve no darle nada y dice, si están de acuerdo todos, no se lo dan. A eso, Bueno, esa era mi duda. Ya si está. así lo hicieran, sería inválida
porque falta un heredero y la ley prevé que tienen que estar de acuerdo todos los herederos. Conclusión. Al faltar un bien, la partición queda vigente. A ver, ahí en el ejemplo que usted dio, recibe 60. Claro, recibe igual que todos. A ver, vamos a ver si las matemáticas no me fallan. Son 5 herederos que reciben 100.000 cada uno. Al último no le queda nada. Entonces, todos se sacan 20.000 y quedan con 80. Y los 20.000 que se sacan, multiplicados por 4, son los 80 que le quedan al heredero cuyo bien atribuido se le enajenó. Entonces no heredan todos 100.000, heredan todos 80, merced a los 20.000 pesos que se redujeron, los 4 herederos que sí encontraron los bienes que le habían sido otorgados. ¿Soy claro? Sí, doctor, perfecto. No es que todos cobraron 100, 100, 100. Se sacan la plata para que él quede con 100 y ellos queden con 75 o 70 van a quedar. No, se sacan la parte para que en proporción todos hereden lo mismo. ¿Es cierto? Bien. Sí. Esta partición por testamento tiene el mismo efecto, las mismas proyecciones y las mismas avatares que la partición realizada por los herederos. Entonces, cuando ustedes tengan que ver las proyecciones, consecuencias jurídicas y demás, van a ver la partición hecha judicial y extrajudicialmente. Y por último, que los coherederos en el testamento, al igual que los codonatarios en el tema de la donación, quedan obligados por evicción entre ellos. ¿Quedamos? ¿Quedamos? Sí. Bien. ¿Alguna Sí. pregunta para hacer? Tengo una pregunta que Sí, me cómo no. surgió leyendo otro tema, el tema de Sí. la renuncia a la herencia. Sí, Pongo un ejemplo, ¿no? sí, El causante tiene un heredero y sí, ese heredero tuvo 2 hijos, o sea, los 2 nietos tiene el causante. sí. Si ese heredero renuncia a la herencia y luego, o sea, ¿qué pasa con sus propios herederos? Causante tiene 2 hijos. ¿O tiene un No, hijo? tiene uno solo y tiene 2 nietos. Sí, el hijo renuncia. Sí. Bien. ¿Esos nietos qué pasa? Esos nietos, está muy bien la pregunta que hiciste. Porque con la representación como que me pierdo. Quizás es medio No, absurda, pero no sé. no, porque acá me dice Ailén, derecho de representación y el derecho de representación es una cosa distinta. Y les voy a decir por qué. Pero está muy bien que hagan esta pregunta, aunque no sea de mi tema, surgió y está muy bien porque va a arrojar luz sobre lo que ya saben. Gabriela Guerrero no se lo pasa a los nietos. Muere mi tía abuela. Yo soy el heredero único. ¿Quién más es el heredero? El juez dicta declaratoria. Heredero le corresponde el profesor de familia. Punto. ¿Cuántos herederos más hay? O me llaman a mí como heredero. ¿Y a quién más llaman? Si yo soy el único sobrino nieto de mi tía abuela. A los interesados. No. A ver. Ya sea por testamento, ya sea por ley, el único que tiene la investidura o el único pretenso heredero soy yo, que a la postre soy declarado heredero. Único. ¿Hay otros herederos más? No. Vamos a hacerlo más fácil, pero para no poner el ejemplo de los padres. Se muere un padre que tiene un hijo solo, como decían ustedes. Muere el padre. ¿Quién es el heredero? El hijo. Solamente. Nada más, ¿no es cierto? O el hijo y los nietos. Y el hijo. El hijo nada más.
Entonces, el hijo nada más puede ser el que ejerza todos los derechos y sobre quien van a caer todas las obligaciones del derecho sucesorio. Por lo tanto, el hijo solamente, per se, por propia voluntad, ¿puede renunciar a la herencia? Sí puede renunciar. Puede renunciar perfectamente a la herencia. Y los nietos se quedan mirando por TV lo que hizo el padre, porque no son herederos, no tienen legitimación y no se puede atribuir herederos a herederos, que es una forma de sustitución prohibida. Entonces, todo lo maneja el hijo. Pero doctor, Entonces, una pregunta. sí, Yo entiendo eso, ¿no? Pero suponiendo que fallece ese hijo que renunció durante sí, la sucesión de su causante, ¿sigue siendo la misma situación? ¿O no? exactamente, porque ya la sucesión está deferida al hijo. A ver, el causante muere en el 80. Sí, El hijo renuncia a la herencia. Se muere en el 82. ¿Los nietos qué pueden hacer? Nada. claro, esa era la pregunta, ¿no? Nada porque no tienen derechos sucesorios. Salvo que el causante haya instituido herederos a su hijo y en la parte disponible a sus nietos. Conclusión. Bien, Muere el padre, queda el hijo, renuncia a la herencia. Los nietos no pueden hacer nada. Es lo mismo que si yo les dijera, uno de ustedes es dueño de una casa, la quiere vender, sus hijos, ¿qué pueden hacer para impedirlo? nada. Nada, absolutamente nada. Y con el derecho de representación, me alegro que hagan esta pregunta, porque si surge la representación, quiere decir que saben representación, que lo han integrado y que lo vinculan con este tema. Eso es valioso para ustedes, para mí por supuesto, ¿no? Y es valioso para ustedes porque es una de las pautas que hacen ver que están entendiendo el tema de la sucesión. Porque si no les surgen preguntas es que no entienden nada. Eso, recuérdenlo, si no tienen dudas y preguntas es que no entendieron nada. Y acá tienen una duda. El derecho de representación se da en relación al padre o al ascendiente premuerto. Premuerto. Y para acceder al derecho de representación tienen que haber sido tanto el premuerto como los representantes legitimados para recibir la herencia. Entonces, muere un señor en el año 80. Su hijo había muerto en el año 70. Entonces le heredan los hijos de su hijo, sus nietos, por representación. Pero, para que los nietos accedan al derecho de representación, tienen que haber sido hábiles para suceder. El hijo del causante y sus representantes, es decir, el heredero principal y sus representantes. Si el heredero hubiese sido declarado indigno, ¿lo pueden heredar al abuelo los nietos? Sí, No, porque tienen que ser hábiles respecto del causante, el fallecido y los representantes. Entonces, como el fallecido no era hábil porque fue declarado indigno, claro, claro. también esa condición se atrae a los representantes. Bien, bien. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que tener legitimación activa. El premuerto y los representantes. Entonces, el ejemplo que di yo no aplica al derecho de representación porque no fue premuerto, porque ya está abierta la sucesión del causante. Bien. Si no hay premuertos, no hay derecho de representación.
Bien. Entonces, vos en ese caso, suponete que no hubiese habido una exclusión, una venta de bienes, lo que sea. Suponete que el abuelo murió en el año 1890. El padre murió en el año 1960. Y vos querés que tus clientes, que son los nietos del abuelo muerto en 1890, accedan a la sucesión, tenés que hacer la sucesión del padre, que estaba vivo al momento de morir el abuelo, la sucesión del abuelo y la sucesión del padre, que estaba vivo al momento de que se murió, de su padre. Y no corresponde la representación, porque la representación únicamente es cuando hay premuertos. Entonces, muere el abuelo, muere el hijo, muere el abuelo y quedan los nietos. Los nietos se heredan por representación, con todas las ventajas y desventajas que hubiera tenido el premuerto. Muere el abuelo, muere el padre y quedan los hijos. Para que los hijos tomen la sucesión, hay que hacer la sucesión del abuelo y del padre, porque no hay premuerto. Bien. El derecho sucesorio opera el derecho de representación. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo es la pregunta? En sucesión, perdón, hice mal la pregunta. En sucesión testamentaria, ¿opera el derecho de representación? Sucesión testamentaria. No. No, Ailén, muy bien. Porque no se puede sustituir. Y si el causante hubiera querido, instituir herederos al padre y a los hijos. Entonces, ¿por qué vino la confusión del derecho de representación? Por el tema de cuando se había enajenado un bien, ¿no es cierto? ¿Sí? El ejemplo que di yo, dice. ¿Por qué surgió esto? No, porque se me ocurrió cuando leía Renuncia Sí. qué pasaba con los bien. nietos. Muy bien, muy bien. Claro, que era un tema que no era de esto que estamos viendo. Perfecto. Claro, Si perdón. Sí. hay renuncia a la sucesión, por supuesto, con el heredero vivo, se operó la renuncia y se acabó el asunto. Y los herederos entonces del renunciante no adquieren nada, porque nunca tuvieron derecho a nada. Claro. Y suponete, ¿no? Para que veas vos la distancia jurídica que tienen. Es como si tu vecina vende la casa, vos le podés decir que no la venda y que se retrotraiga la donación o la venta. No, porque no son nada de tu vecina. Tampoco son nada los nietos respecto del abuelo cuando está el padre vivo. ¿Mm? Sí, No son perfecto. herederos nada. Si no, chicos, viviríamos en un tembladeral jurídico. Yo voy a pedir la revocación de la renuncia de una sucesión hecha en 1860 y empiezan a caer toda la Argentina. ¿Mm? Sí. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿ha sido explicado el tema de hoy? ¿Puedo hacer una mínima pregunta más? Porque si no, no puedo preguntar después. La que necesite. La diferencia entre hijuela y lote, porque me los confundo. Es exactamente lo mismo. La hijuela se usa en derecho sucesorio y el lote se usa en la división de la sociedad conyugal. Ah, bien. Ahora, si vos en una sucesión pedís que se dividan los lotes, el juez no te va a corregir ni te va a dar por perdido el derecho y te va a decir, se atribuye la hijuela número bla, 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 bla. Y si vos en una división de comunidad de bienes pedís hijuelas, el juez no te va a corregir, no perdés el derecho y va a decir, los lotes, el lote 1 es para tal y el lote 2 es para tal. Lote también es cuando hay una división de un bien entre vivos. Lote 1 María, lote 2 Josefa y lote 3 Perico. Es exactamente lo mismo, porque recuerden, la liquidación de la comunidad de bienes, antiguamente sociedad conyugal, es el mismo procedimiento que la liquidación judicial de la masa hereditaria.
terminan unos en hijuelas, otros en lotes. Pero es lo mismo. Porque el 2377 y 78 habla de formación de los lotes y asignación de los lotes. Sí, Y por eso sí. me confundía. Es exactamente lo mismo. Incluso más te digo, hasta esto es un lenguaje convencional. Es un lenguaje, digamos, consuetudinario, que es lo mismo, pero para sucesión queda más elegante usar hijuela. Bien. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, Bueno, gracias. ¿listo? Hoy es Sí. la última clase, ¿no es cierto? Sí. Bueno, igualmente si ustedes tienen alguna duda, me comunican por el chat y yo se las contesto. Le hago la ¿Cuándo última, doctor, una cosita que me quedó. ¿Cómo no? ¿Cómo Cuando no? dijimos que los donatarios quedan obligados por evicción, Sí, ¿por cuánto tiempo sería? quedan obligados por evicción hasta el momento en que se efectúa la partición. ¿Mm? Ahora sí, perfecto, gracias. Hasta que se instrumenta la partición. ¿Listo? Sí, sí, gracias, doctor. Porque recordemos que la sucesión termina con la partición. ¿Preguntas más para hacer? Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan escuchado. Hoy es la última clase, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo Sí. tienen el parcial? El sábado, justamente. El sábado. ¿Y con qué modalidad es el parcial? Oral. Es oral. Lo que no sé si dijeron es el horario. No sé si está eso, no lo encontré. Yo todavía no lo tengo, así que no es que no lo he encontrado, sino que no lo han dado. Ah, perfecto. Bueno, vamos a estar atentas al grupo. Cómo no, les agradezco mucho que me hayan escuchado en este cuatrimestre o bimestre, o lo que sea. Fue un gusto para mí darles clases, son un curso muy participativo, que me parece que les va a ir bien, porque saben. Y bueno, esperemos prontito poder vernos personalmente cuando se acabe todo este bicherío de pandemia y qué sé yo. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias, Bueno, doctor. Muy Muchas amable. gracias, Sus doctor. clases muy buenas. Lo que Gracias. necesitan, Muchas desde hoy gracias. hasta el sábado, o con posterioridad o en su vida profesional, todos se comunican conmigo y en lo que pueda yo los voy a ayudar. Muchas Bueno, gracias. muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Igualmente. Hasta Gracias. luego, ¿eh? Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.